¿Cómo les va? Buenas noches. Qué alegría que podamos estar juntos en esta noche y que podamos recordar esto que implica la paternidad. Y lo que vamos a hacer en los siguientes minutos son 5 conferencias para que se preparen. Sí, son 5 conferencias, pero de 7 minutos. Ahora, ya sabes que esto de 7 por 5 es un mito porque como yo soy el primero, yo me voy a aventar 15 minutos y los demás que vean cómo le hacen. No, es breve. Sí son 5 temas, 5 reflexiones, pero el tema que está en medio de todo es gracia en la paternidad y cómo de verdad necesitamos gracia de Dios en esta tarea de ser papás. Y vamos a estar meditando en el primer capítulo de Efesios. Acompáñame ahí, por favor, Efesios 1, versículos 3 al 8. Quiero leerlo completo, quiero que tengamos primero esta perspectiva del pasaje. Lo más importante no es lo que decimos, sino lo más importante es lo que está en el texto. Entonces, acompáñame, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Me acompañas a orar? Y Señor, ponemos delante de ti este tiempo y estamos aquí reunidos, Señor, porque necesitamos de ti y no necesitamos consejos, sino necesitamos de tu gracia. Y esa gracia la encontramos en ti, que eres nuestro Padre Celestial. Así que háblanos, Señor, te lo suplico, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, quiero que observemos el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y lo primero que yo quiero llevarte a esta breve reflexión es: tenemos un Padre. Tenemos un Padre. Mira que resulta importante entender lo que está diciendo Pablo. Pablo no es la primera vez que utiliza esta fórmula de dirigirse, de bendecir y de hablar de Dios como Padre. Bueno, él es un judío, ¿verdad? Él tiene una perspectiva de Dios distinta, pero él está hablando a los efesios. Y los efesios no piensan de Dios como un padre. Los efesios piensan de Dios como, bueno, primero piensan en dioses, ¿no? Y piensan en dioses como caprichosos, como un conjunto de seres que están allá arriba y que controlan el mundo y que para nada sienten compasión por el hombre. No pueden ver a Dios como un padre. Y esto es importante decirlo porque lo que Pablo primero les está diciendo es: tienes un padre y ese padre es Dios. Y ¿sabes una cosa? Tenemos que, como papás, entender y ver el mundo así, verlo desde una perspectiva correcta. Tenemos en Dios a un padre, porque Dios se ha mostrado como un padre. Y encontrar la gracia en la paternidad, la gracia de Dios en la paternidad, tiene que comenzar por tener una concepción correcta de Dios. ¿Qué pensamos de Dios? Y tenemos que pensar de Dios como un padre. Y lo que leímos en estos versículos, no me voy a meter a lo demás porque va a venir alguien a explicar todo lo demás, pero lo que Pablo dice en este capítulo 1 es: presenta a un Dios como un padre perfecto, que es un proveedor, que es un protector, que está presente, que es paciente y que es intencional. Porque lo que Pablo nos está hablando aquí es de este plan diseñado por Dios para salvarnos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es cómo es desde
antes de la fundación del mundo, Dios vislumbró cómo habría de salvarnos. Dios sabía que íbamos a pecar, pero Dios dijo, si los creo van a pecar, mejor me quedo aquí, ¿verdad? No. Dios se revela como un padre y ese es nuestro modelo perfecto. Pero otra vez el punto es necesitamos tener una correcta percepción de Dios, porque esa es la manera en que vamos a encontrar gracia de Dios para ahora transmitírsela a nuestros hijos. Pero el tema es que a veces podemos ver a Dios a través de un espejo roto, a través de solo el espejo roto de la experiencia de padres terrenales imperfectos. En mi caso, mi experiencia con mi papá ha sido maravillosa. Yo he tenido un padre que ha estado conmigo siempre, que me ha cuidado, que me cuidó, que me protegió, que me educó. Probablemente él no me instruyó en la fe, eso lo hizo mi mamá. Más tarde mi papá se arrepintió, pero mi experiencia, ese espejo a veces roto, por supuesto mi papá no es perfecto, pero yo tuve un gran ejemplo. A mí no me cuesta trabajo, pero no es la experiencia de todos. No es la experiencia de todos, porque si podemos ver a un papá que abandonó o que abusó o que no se comportó de esta manera, bueno, podemos tener un ojo crítico y a veces hasta un poco quisquilloso acerca de identificar a Dios como un padre, ¿verdad? Pero este es el espejo perfecto porque tenemos en Dios a un padre. Y tenemos que verlo así. Y entonces un padre primero es una persona, es un ser, no es una fuerza, no es distante, es cercano, está presente, es protector y es intencional. Ahora, el tener a Dios como un padre implica que es mi padre. Y entonces yo ahora puedo tener acceso, fíjate bien, a una relación con Dios. Y el ejemplo de esta relación con Dios es la relación de Dios Padre con Jesucristo. Hay muchos detalles que Jesús nos da en el Evangelio de Juan acerca de esa relación tan cercana, tan profunda. Una de las primeras cosas que yo, en mi desesperación como papá primerizo y después con mis hijos pequeños, de encontrar dónde y cómo, sí, por supuesto, mi fe, llevarlos, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo los guío en la fe? ¿Cómo me aseguro de que no solo les enseñe buenos modales o buenos valores, sino cómo me aseguro de transmitirles esa fe? Fue encontrar en la Escritura, en el Evangelio de Juan, esta relación que tenía Jesús con su Padre. Y entonces, me he equivocado mucho, ¿verdad? Sí, por supuesto, me he equivocado, no puedo hablar, no puedo decir de otra cosa, pero albergo la esperanza de que al intentar imitar esa relación, guardadas las proporciones, eso siga llevando y nos motive a todos a llevar a nuestros hijos a ver a Dios como papá y ver a Dios como padre, porque nosotros lo vemos así, y verlo como en una relación cercana. Relación implica confianza, implica cercanía, implica confesar errores sin temor al rechazo. Recibir consolación y dar consolación. Yo creo que no soy el único que se ha sentido inadecuado o incapaz o falto a la hora de corregir o a la hora de instruir o a la hora de tomar decisiones. En mi caso ahora mis hijos, el más chico tiene 19 y el otro tiene 24. Y entonces ahora me tengo que, sobre todo con el mayor, me tengo que aguantar de algunas cosas porque tiene que tomar decisiones. Entonces yo solo digo, a ver hijo, a ver, ¿qué dice Dios? A ver, ¿qué dice aquí? Y yo le quiero decir, no, por acá mejor. Y tienes que... Ahora, no es lo mismo con los chicos, antes tienen bebecitos, ¿no? Esos muérdelos, abrázalos, agárralos y corretéalos, ¿no? Porque después, lo sigo haciéndolos, somos cariñosos, pero ahora ya te tienes que repetir porque los tienes que dejar ser, pero otra vez. El desafío es grande y necesitamos como padres gracia. Y no puede venir esa gracia si no vemos a Dios como un padre. Y si no, entonces aprovechamos esa relación de Dios como padre, una relación cercana. Ahora, el Padre bendice. Es una tercera cosa que vemos acá. Tenemos un Padre en Dios. Dios como nuestro Padre implica una relación. Y tres, un Padre bendice. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendiciones ya otorgadas que Dios nos da.
bendiciones completas que tenemos acceso a recursos espirituales. Y están a nuestro alcance. Gracia para nuestra paternidad. Y toda bendición significa que no nos falta nada, aunque nosotros sentimos que nos falta todo. Tenemos identidad segura y entonces en Cristo y podemos transmitirla a los hijos. Dios tiene un propósito eterno y nosotros podemos entender un propósito eterno en su plan y transmitirle que ellos tienen un propósito eterno en sus vidas, un amor incondicional y esperanza inquebrantable. Ahora quiero terminar solamente esto. Estas bendiciones son en lugares celestiales. Bendecir, Dios nos bendijo en los lugares celestiales. Y ¿sabes una cosa? Eso me lleva, por último, simplemente a que tenemos que apuntar al cielo. Tenemos que apuntar a lo celestial. Sí, es cierto, queremos que nuestros hijos, hijas triunfen. Nadie quiere que sus hijos les vaya mal. Queremos, y cuando hablo triunfo no estoy hablando en términos mundanos, ¿verdad? ¿Entiendes? Que crezcan, que maduren en la fe, que hagan lo que Dios ha llamado, que logren el propósito por el cual, que caminen por el propósito por el cual Dios nos los dio. Pero es muy sencillo, muy difícil pensar en esto de bendecir, en solamente en cuestiones terrenales, ¿no? Pero Dios nos bendice desde el cielo y tenemos que vivir apuntando a lo celestial y no a la terrenal. En lugares celestiales no significa ser un padre desconectado de la realidad, porque ese es un temor que tenemos como papás cristianos. No, es que a lo mejor lo estoy sobreprotegiendo, no, es que se va a enfrentar al mundo, no. No podemos, esta perspectiva eterna no es desconectarnos de la realidad, pero sí es llenar nuestra vida y llenar la vida de nuestros hijos desde una perspectiva celestial en todas las decisiones terrenales, privilegiando los valores eternos y guiando con esos valores eternos las prioridades temporales y desde esa perspectiva, esas bendiciones espirituales, compartirlos con ellos como recursos espirituales de los cuales nosotros echamos mano para los desafíos prácticos de su vida. No se trata entonces de llegar al cielo desde la tierra, sino más bien vivir en la tierra desde la perspectiva del cielo. Así que tenemos un gran reto, pero tenemos con nosotros un Padre. Tenemos con nosotros a un Padre que quiere tener una relación con nosotros, que nos ha bendecido desde lo celestial y que ahora nos permite a nosotros poder compartir esas bendiciones con nuestros hijos. Gracia para nuestra paternidad. Vamos a leer nuevamente el verso 4 y el verso 5. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué dice? Santos y ¿qué más? Y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué dice? Adoptados. ¿Pero qué? Hijos, ¿qué? Suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Y veíamos ahorita en el verso 3 que tenemos un padre. Y un padre tiene ¿qué? Hijos. Y entonces viene esta primer bendición espiritual de la cual nos está hablando el capítulo 1. Es decir, que Él nos escogió. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? Escogernos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y nos dice, ¿para qué? Hay una razón. Para que fuésemos santos, es decir, apartados, ¿y qué más? Y sin mancha. Pero nos dice ¿dónde? Delante de Él. Y este resultado que viene aplicando en estos dos versículos es que
Él nos otorga la identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Que somos sus hijos. Como decía ahorita en el verso anterior, nos habla de que tenemos un Padre, pero nosotros somos sus hijos. El Padre nos eligió, nos seleccionó, es decir, Dios hizo una elección. Y no como ¿recuerdas cuando jugabas cascarita, ¿no? Y elegía uno, elegía al otro, y no como cuando decían, bueno, pues ahí me das a Freud, ¿no? El último. Si eras de los que quedabas, pues sí se sentía feo, ¿no? Como que ahí te dejo a Freud. Bueno, digo Freud porque está aquí enfrente, pero se siente feo, ¿no? Que te eligieran de esa forma. Y Dios no lo hizo de esa forma. Dios no lo hace así, no nos eligió como lo último. Dice que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Fue una elección que hizo Él, como el Padre, eligiéndonos a nosotros como sus hijos, adoptándonos. Y aunque en la actualidad todos los que estamos aquí presentes tenemos la bendición de ser padres y que siempre que hablamos desde el primer momento en el que nos convertimos papás, pues es algo indescriptible, ¿no? Es algo que lo recuerdas y es algo que aunque lo platicas, esas palabras no tienen el significado que sentimos cuando salieron y nos anunciaron, bueno, porque no somos la mayoría o algunos de los que ya saben ahora qué es, si es niño, pero los que en algún momento hasta el mero nacimiento nos dijeron si era niño, si era niña. Es una enorme bendición que Dios nos ha dado el ser padres, pero acabamos de leer que nosotros fuimos elegidos por Él desde antes de la fundación del mundo para darnos una identidad. ¿Y cuál es esa? Que somos sus hijos. Entonces, antes de ser padres, somos hijos de Dios. Dice el texto, por el puro afecto, ¿de qué? De su voluntad. Y si lo traducimos al lenguaje actual, pues porque Él quiso, ¿no? Porque Él quiso. Y creo que fue la mejor elección que nos pudo haber dado. Por eso habla de esa bendición, el ser hijos de Dios. Así es que tú y yo hoy podemos decir, soy su hijo, como nuestros hijos lo dicen, ¿no? Cuando se presentan, dan nuestro apellido, porque los identifica como hijos que están representando que son parte de ese Padre. Y cada vez que nosotros digamos, soy hijo de Dios, estamos recordando esa verdadera identidad que Dios nos ha dado, de ser sus hijos. Ahora, ¿tú crees que había algo especial en nosotros para que Él nos escogiera? Pues no lo había, pero Él nos eligió y su propósito lo vamos a ver ahorita en el siguiente texto, aunque ya lo mencionamos, pero pues era maravilloso. Y habla de adopción. Y estaba leyendo que cuando viene ese proceso, pues precisamente el pasado de quien pasa por un método de adopción, el pasado de ese hijo, de esa hija, queda atrás, ¿no? La identidad incluso que tenía también queda atrás. Y Jesucristo, bueno, que lo vamos a ver también más adelante, la obra que hace Jesucristo en nosotros, pero Dios al adoptarnos como sus hijos fue eso, darnos esa identidad verdadera, que muy probablemente las circunstancias de la vida, que muy probablemente el haber estado alejados de Dios, pues no nos permitía sentir esa identidad que nos hace pertenecer
a, a, a nuestro Padre y nosotros como sus hijos. En el verso 5 veíamos que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, la elección de Dios, ¿qué es lo que nos da? Seguridad. Seguridad de la permanencia, de que Él tiene un plan y de que su amor es hacia nosotros. Porque al principio el verso 5 dice, en amor. Y ya lo decíamos, fue por el puro afecto de su voluntad. Y entendamos que no es porque lo merecemos, sino porque, como lo decía José Luis, nuestro Padre Celestial nos ha unido mediante la bendición de adopción. Acompáñenme a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 13. ¿Qué es lo que nos quedaría una vez que estamos leyendo el amor de Dios hacia nosotros como sus hijos? Dice el verso 13 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos dar siempre que gracias. ¿A quién? A Dios. Respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya ¿qué? Escogido. Desde el principio, ¿para qué? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos escogió Él desde antes de la fundación, y nuestro corazón, todas las veces que recordemos que somos hijos suyos, debe ser agradecimiento, dar gracias por habernos escogido desde el principio para salvación. Ahora, Efesios nos decía precisamente eso, que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y dice el texto, en amor. Es decir, somos escogidos también para la santidad. Las palabras tanto santo y sin mancha, dice un comentarista que son una metáfora tomada de los sacrificios sin mancha y perfectos que la ley requería que el pueblo llevara al altar de Dios. Y esto es únicamente que Él nos ha llamado para transformarnos. Es decir, para apartarnos del pecado. Por eso leíamos en Tesalonicenses que Dios nos eligió para salvarnos y para transformarnos también. Por eso merece ese agradecimiento. Leíamos, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y es así como en este texto nos recuerda que tú y yo debemos de disfrutar el haber sido hechos hijos de Dios, porque estamos en la posición de hijos. Y regresando al verso 5, cuando dice en amor para ser adoptados, es decir, para tener una relación. Veíamos ahorita precisamente la relación que tiene un padre con sus hijos. Y es así como el verso 5 nos recuerda que en amor hemos sido adoptados, pero para tener esa relación con Él. Porque Dios así lo quiso, lo leíamos. Entonces, simplemente debemos dejarnos amar por nuestro Padre, como sus hijos.
Por último, no podemos dejar pasar por alto esto que dice en amor. Y como ya sabemos, el amor es la fuente de donde nació su salvación. Por lo tanto, abracemos nuestra identidad que Dios nos ha dado en amor, que es que somos sus hijos. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos todos. Decían mis hermanos pastores hace rato, ya nos bendijo, ya nos escogió, fuimos adoptados y ahora vamos a estudiar sobre el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y es una noche preciosa para recordar, porque esto que acabamos de estudiar en los versículos anteriores es algo que sabemos y tenemos casi siempre presente. Y entonces decía Juan, que ya se fue Freud, que seleccionaron a Freud, ¿no? En el mismo dije, está hasta allá. Pero ahora te van a dar tu uniforme, te van a dar tus tacos, tu uniforme, y te van a dar para el arbitraje. Y qué chistoso que a veces se nos olvida. Entonces, desmenuzando un poco lo que estamos estudiando hoy, la fuente de la gracia es Dios y es el origen de toda la gracia. Él derrama la gracia sobre nosotros y vamos a ver un poco alrededor de esto, porque su amor y misericordia nos alcanzan, como hemos estudiado ahorita, sin ningún mérito. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer nada. Permíteme decirte que pintes una línea aquí. Imaginaria, por favor. Esa línea es la gracia. Y Dios la derrama sobre nosotros. Nos bendijo, nos escogió, nos adoptó, y a veces nos ponemos atrás de esa línea y tratamos de hacer cosas pensando que con eso vamos a ser merecedores de su gracia. Déjame decirte esta noche que tú estás delante de esa línea. Por su misericordia, la gracia ha sido derramada sobre ti. Y entonces somos padres y somos hijos, y necesitamos saber que porque Él así lo decidió, ha derramado esa gracia en nosotros para que nosotros también podamos entender que sin esa gracia, mi paternidad no tiene sentido. Porque entonces puedo seguir pintando esa línea y yo pensar que estoy caminando desde la gracia, pero educando hacia la gracia. Y entonces tal vez exigiendo algo que a ti no te exigieron. A ti no te exigieron nada para que te bendiga, para que te escoja, para que te adopte y para que derrame la gracia sobre ti. Y como dicen en mi pueblo, tons, ¿no? Tons, porque nosotros a veces se nos olvida y entonces primordialmente con nosotros se nos olvida y entonces estamos tratando de juntar puntos para ser merecedores de la gracia. ¿Cuántos aquí duermen pero no descansan? Sin pena, hombre, yo soy de los primeros. Dormimos pero no descansamos. Porque sobrepensamos generalmente y porque olvidamos mucho de lo que estamos viendo acá. Y a mí, ahora que el pastor Benji nos pidió que estudiáramos y meditáramos alrededor de esto, lo primero que pensaba era en eso. ¿Cuántas veces se me olvida? ¿Y cuántas veces digo, no, ya voy a escuchar en primera fila? ¿No? Ya voy a anotar con 2 plumas para remarcar y tener. Está bien, qué bueno que estemos estudiando, qué bueno. No significa que no tienes que hacer nada. No significa que no tienes que hacer nada. Sí tienes que hacer cosas, pero no son cosas para merecer. Son cosas porque ya te han dado. ¿Qué tan agradecido podrías estar si eres un chico de barrio como yo y te escogen en el partido y te dan tu uniforme y te dan para el arbitraje? Uf.
agradecidísimo. Y no se me olvidaría ese director técnico, y el otro día vi a Cuauhtémoc Blanco chillando por una situación así, ¿no? Agradecido con él. Y con nuestro Padre, con el que en las mañanas te despiertas, te arrodillas y lo aclamas, se te olvida que te dio todo esto, que te bendijo, te escogió, te adoptó y está derramando sobre ti su gracia. Pero además, en la segunda parte, la finalidad de la gracia es que nos hace aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Entonces ya te seleccionó, ya te dieron todo lo necesario, pero además ahora te acepta. Y eso es algo bien importante que no se nos debe de olvidar, porque de repente podemos pensar en todo lo demás, pero hay algo que me está tropezando y que me hace pensar que no soy acepto por Dios. Cuando yo empecé en la fe, le decía a mi esposa, es que yo todavía tengo facturas que pagar. Y viví muchos años pensando en las facturas que tenía que pagar, y no eran las de la luz, ¿no? Muchos. Hasta que entendí la gracia, hasta que entendí que no necesitaba hacer nada, porque Él ya había hecho y dado todo por mí. Cuanti más lo voy a hacer para mi hijo. Decía José Luis, ay, me tengo que amarrar para no decir X o Y a veces también pues en las correcciones pues, tienes que ver de la forma en que lo puedes corregir, porque si no, pues entonces se escapa y ya nunca más te vuelve a confiar. Necesitas la gracia para eso. Necesitas que tu relación con Dios, que tu identidad esté clara en que eres bendito por Dios, escogido por Dios, adoptado por Dios, que ha derramado la gracia sobre ti y que además te hizo acepto. O sea, todavía con todo eso, te hizo acepto en Cristo. ¿Cómo aplico esto en mi paternidad? Yo llevo 3 días pensando y solamente pienso que si Cristo ha derramado su gracia en mí, ¿cómo no puedo hacerlo con mi hijo? ¿Cómo no puedo ayudarle en lo más mínimo? En la semana mi hijo cometió una falta en la escuela. Se tardó 2 días en confesarme. Y la primera noche yo oraba y le aclamaba al Señor, Señor, derrama tu gracia sobre mí para que mi hijo pueda, tal vez no estoy reflejándote, Señor, y por eso es que no tiene la confianza de venir a mí. Y entonces me ponen a estudiar esto y entiendo que solamente con su gracia puedo hacer y puedo acercarme a mi hijo para situaciones como esto que pasó apenas. Ser acepto puede ser de a gratis, necesitas tal vez no hacer nada, pero tampoco significa que dejes que las cosas ocurran. No olvides tu vida devocional. No es un requisito, pero no la olvides. Recuerda que en las mañanas, todas las mañanas, hermano mío, cuando estás dormido y simplemente abres tus ojos, has tenido ya oportunidad para pecar. Pídele a Dios que su gracia sea derramada por nosotros. Es un regalo que estamos platicando el día de hoy, que todos hemos leído, que todos conocemos, pero que siempre se nos olvida. Por eso dormimos y no descansamos. Siempre se nos olvida. Descansemos en la gracia, descansemos en Dios. Pidámosle que nos siga cubriendo de esa gracia para que nuestra paternidad tenga un objetivo, no de ponerle una cantidad de requisitos a mi hijo, o no de ponerle a mi hijo N cantidad de metas, porque a mí nadie me puso nada. Solo refleja tu identidad en Cristo con tu hijo. Gracias, hermanos. Me toca Efesios 7. Efesios 1:7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esta palabra redención
La verdad es que hoy en día no es muy común, ¿no? O sea, no andas diciendo normalmente esta palabra. Pero en aquel tiempo, ¿sabes? Era muy común decirla porque en aquel tiempo en el Imperio Romano había muchos esclavos. Y entonces, esta palabra redención quiere decir liberar por medio de un pago a un preso, ¿no? Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Nos liberó por medio de un pago. En aquel tiempo, en el Imperio Romano, se cree que había más esclavos que ciudadanos libres, ¿te imaginas? O sea, la cantidad de presos que había. Hoy sin duda podríamos estar igual, o sea, habemos más presos que libres, ¿no? Pero también me recuerda mucho Isaías 43, que dice, yo te redimí, te puse nombre, dice, mío eres tú, ¿no? Quizá hoy hemos venido cargados, ¿no? Con muchas situaciones quizá que hemos cometido como papás y que hemos fallado. Y vamos a seguir fallando. Pero hoy Dios lo que nos quiere recordar es que Él nos redimió y que Él pagó nuestros pecados. Y hay dos palabras claves en este versículo, que es, dice, nos redimió, ¿por qué? Por su sangre, ¿no? Y la otra es, nos dio el perdón de pecados según sus riquezas. Y esta parte de por su sangre, cada vez que la Biblia menciona por su sangre, ¿sabes? Es que Jesús murió en la cruz y al morir en la cruz no fue algo sencillo, fue algo duro. No sé si has visto ahora unas playeras que dicen, un donador de sangre salvó mi vida, ¿no? Y entiendo un poquito lo que quiere decir, pero ¿sabes? Jesús no fue a donar su sangre y luego le dieron su frutzi, su manzanita y su sándwich. No. Le costó la vida por amor a nosotros. Dice la palabra que fue obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Sé que ha habido ocasiones con nuestros pequeños, los que tienen hijos más grandes, porque déjame decirte algo, esta parte de ser padres nunca lo dejas de ser, ¿no? Puede ser recién nacido tu pequeño, o incluso todavía ni nacer, o puedes tener ya hasta nietos, bisnietos. Y algo que tenemos que hacer, chicos, es estorbar el pecado de nuestros hijos. Y va a ser difícil, porque también nosotros tenemos que morir a muchas cosas. Y hoy Jesús nos muestra esto, ¿no? O sea, Él murió hasta la muerte, ¿no? Decían que tenemos redención por su sangre, ¿no? Acuérdate siempre de esto, o sea, a veces se nos hace como muy común de pronto decir que Jesús murió, pero aunque es un hecho y una realidad, de pronto no dimensionamos lo que realmente hizo Jesús por nosotros, ¿no? Y hoy a lo mejor hemos venido cansados, hemos intentado una y otra vez, a lo mejor con nuestros hijos,
yo lo único que te diría es, ve a Cristo primeramente. Él murió por cada uno de nosotros. Y si nos redimió, nos puso nombre, ¿no? A nosotros, la verdad, yo nada más tengo 2 hijas y se me olvidan luego sus nombres, ¿no? Pero, ¿sabes? Dios nos conoce a cada uno. Y si Él nos dice, yo te puse nombre, mío eres tú, es porque Él ya lo hizo. Dice el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. En Romanos 6:23, ¿recuerdas Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando echamos esas riquezas de su gloria y confesamos nuestros pecados, dice también 1 Juan 1:9, que Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados, ¿no? Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Confesar. Y la verdad, esta parte de confesar a nosotros nos cuesta trabajo. Hace rato decía Beto con Luquitas, ¿no? Que llevaba ya 2 días. Nosotros, ¿cuánto tiempo a veces pasamos y no hemos confesado? Y cuando confesamos, a veces decimos, es que fue un error, es que es mi carácter, es mi esposa, ¿no? Son mis hijos. Siempre tratamos de justificar. Y hoy lo que Dios nos dice es, ¿sabes? Yo voy a perdonar tus pecados según las riquezas de su gloria, ¿no? Dios nos va a perdonar. Y quizá hemos cometido errores con nuestros hijos en esta parte de la paternidad. Y ¿sabes? Hoy Dios te dice, no te preocupes. Yo te perdono. Y yo voy a estar contigo. A veces queremos que sea como una varita mágica, ¿no? Que oramos y cambia todo. A veces Dios nos va a llevar por un proceso. Pero yo sé que te va a dejar ver esos frutos de lo que estás sembrando. Y algo que necesitamos sembrar, sin duda, es también que nuestros hijos puedan confesar y saber que Jesús les perdona. Anda por acá mi papá. Algo que recuerdo de él, cuando yo me paraba en la madrugada o alguna situación que de pronto me despertaba, ¿sabes cómo lo veía? En la sala, hincado, orando. Recuérdale eso a tus hijos, que siempre puedan ver eso. Buscando de Dios en todo tiempo y sabiendo quién es el que nos perdona. Y a lo mejor hemos hecho lo peor como papás, pero ¿sabes? Aún así Dios nos va a perdonar, ¿no? Porque nos perdona conforme a sus riquezas en gloria, ¿no? Y quisiera terminar con Filemón. ¿Te acuerdas este libro? Lo escribe Pablo, le manda una carta a Filemón y le escribe por alguien, por Onésimo, ¿no? Este Onésimo había trabajado con Filemón y pues le robó y se fue, pero
Dios trajo a Onésimo con Pablo y después Onésimo estuvo sirviendo con Pablo. Y entonces le escribe esta carta a Filemón y le dice en el versículo 13, yo quisiera retenerte conmigo para que en lugar tuyo me sirvieses en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano, amado mayormente para mí. Por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Y hoy Dios es lo que te dice. Ya lo pagué todo. Y si hay algo que debamos, ¿sabes qué Él dice? Yo lo pago. Ya está pagado, de hecho. Dice, ya está pagado por completo. Ya todo está cargado a la cuenta de Dios. Todo lo hizo en la cruz por su sangre. ¿Piensas que has hecho algo que no tiene perdón? Va a haber consecuencias, seguramente, y las estamos pagando, ¿no? Pero, ¿sabes? Él nos perdona conforme a sus riquezas en gloria. Y esto recuérdalo también siempre con tus hijos. Llévalos siempre a la cruz y enséñales ese valor que hizo Jesús en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. Dios les bendiga. ¿Cómo están esos pastores? ¿No sabían que era reunión de pastores? Cuando Dios les dio la bendición de ser papás a todos, tienen la responsabilidad de pastorear a sus ovejas. Y algunos hasta sus ovejas ya tienen ovejitas, ¿no? Y ya hemos visto, y creo que nuestro ejemplo, ¿no? Cómo lo hemos hecho en nuestras fuerzas hasta que llegó el Señor. Tenemos un Padre, verso 3. Tenemos una identidad, versos 4 y 5. Si tomaste nota, tenemos un propósito, verso 6. Tenemos redención, verso 7. Y terminamos con el verso 8, que dice que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Yo estaba pensando, pero me dije, qué rico huele la palabra de Dios, porque no me podía concentrar. Pero después me concentré mejor porque dije, la palabra de Dios huele muy bien. Pero creo que si nos vemos reflejados todos los que estamos aquí, papás, abuelos, que si hiciéramos una encuesta, nos ha faltado mucha sabiduría, ¿no? A todos. Desde el principio, y los que llevan un poquito de años adelante nos pueden enseñar un poco más también. Nos ha faltado sabiduría. Pero ¿qué dice el verso? ¿Qué dice tu Biblia? Sobreabundar ¿para quién? Para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hay un puente que no se quema. Tal vez lo hemos intentado quemar con abandono, groserías, violencia, abuso. Pero ese puente entre nosotros y nuestros hijos es eterno. Nuestros hijos, aunque se vayan de casa,
nuestro código genético. Nuestros hijos, aunque se cambien de apellido o hagan cualquier modificación, son nuestros hijos. De hecho, no son nuestros, son del Señor. Y no te voy a pedir que levantes la mano, pero ¿cuántos hemos lastimado a nuestros hijos con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestro ejemplo? Y Dios en todo este listado que nos acaba de decir es, hey, hay gracia para ti. O sea, quiero terminar con esta nota de exaltación a Dios, porque literalmente si estamos aquí hoy es porque hemos aprendido que no se trata de nosotros, se trata de la gloria de Dios. Y yo pienso que la sabiduría de Dios es lo que necesitamos para la paternidad de Dios. Ya hemos visto que la gracia de Dios, ¿dónde están nuestras ovejitas? La edad que tengan. A ver, levanta tu mano. Si tu hijo está entre 0 y si tu hijo mayor está entre 0 y 5 años, levanta tu mano. Déjala levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 papás de hijos entre 0 y 5. Sí, ya puedes bajar la gracia. Si tu hijo está entre 5 y 10, bueno, tu mayor está con 10 añitos, levanta tu mano. Ya menos. 1. Ok, 2. Si tu hijo mayor está, vamos a darle 5 años más, 15 años, levanta tu mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 papás. Tu hijo llegó a los 20 años. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu hijo llegó a los 25. Tu hijo llegó a los 30. Ya. ¿Hijo o hija? Tu hijo llegó a los 35. Tu hijo llegó a los 40. Gloria a Dios. Tu hijo ya no tiene pelo. No, no es cierto. Tu hijo llegó a los 45. Increíble. Gloria a Dios. Tu hijo llegó a los 50. Ya, ahí llegó. Ahí está. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú eres tu hijo. No, casi. ¿Se dan cuenta que si multiplicamos las manos levantadas, cuánto estaría lleno este auditorio con nuestros hijos nada más? Estas familias aquí, hijos e hijas. ¿Se dan cuenta, pastores, cuánto el enemigo quiere destruirlos? Porque si los destruye ustedes, pones una en tu casa seguro, ¿cierto? Pones seguridad, o sea, eres papá. Somos malos papás, pero queremos dar lo mejor para nuestros hijos. Pero si el enemigo logra robarte tu identidad, si el enemigo logra hacerte que se te olvide que tienes un papá, que tienes un propósito y tus hijos tienen un propósito, si el enemigo logra hacerte sentir tan culpable que no puedas ni siquiera seguir firme porque te sientes tan avergonzado contigo mismo que prefieres huir, entonces destruyó la familia. Y creo que muchos hemos venido de familias destruidas y Dios no necesita un papá perfecto, ¿verdad? Dios va a tomar, a pesar de nosotros, a nuestros hijos y los va a redimir. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Decía el poeta, ¿no? Entonces lo que quiero decirles un poco es un ejemplo de cómo tú y yo, y quiero terminar con esa lectura, porque el verso dice que nos hace sobreabundar para con nosotros en sabiduría, en toda sabiduría y ¿qué más? Inteligencia. Y esta generación quiere sabiduría terrenal. ¿Y saben para qué usamos la sabiduría terrenal? Pues para tener más dinero. O sea, como decía el pastor Jaime Foot, la sabiduría del mundo funciona en el mundo, ¿cierto? Y entonces, pues, aplícate todos los libros acá de finanzas y vas a tener lo que el mundo te ofrece. Pero no vas a tener una sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es muy diferente a la del mundo. Morir para vivir, ¿no? Rendirte para ganar. Es otro boleto, es otra cosa. Pero hay un verso que quería compartirlo con ustedes en Juan 18, si tienes tu Biblia, en el verso 10. A veces como hacemos eso en nuestra paternidad y quiero animarlos en una parte sabia e inteligente, una paternidad, algo muy práctico. Simón Pedro tenía una espada, ándale,
¿A quiénes se parecen? ¡Au! La desenvainó, ¡au! ¿No? E hirió, ¡au! ¿No? Al siervo del sumo sacerdote. Bien macho, ¿verdad? Bien hombre, tengo mi espada y la voy a usar y voy a lastimar. Pareciera un hombre en serio, o sea, un verdadero hombre, pues tiene espada, un verdadero hombre se defiende, un verdadero hombre lastima, no deja que te... Estoy defendiendo a Jesús. ¿Desde cuándo Jesús necesita que lo defiendas? Esa es otra historia. ¿Qué hizo después? Le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, ¿qué le dijo Jesús? Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Los hombres nos identifican por ser duros, groseros, sacar la espada, lastimar, cortar. Eso es lo que generalmente nos define. Y no estoy hablando de ser varonil, masculino y valiente. Estoy hablando de ser un bruto. Estoy hablando de ser alguien que está usando el peor de los recursos en el peor de los momentos. Para que sepas, este capítulo están viniendo por Jesús. Judas le acaba de dar el beso de la traición. Pedro acaba de decirle, aunque cueste mi vida, nunca te dejaré. Y lo primero que hace es sacar la espada en el peor momento, hacer lo que peor estaba intentando hacer. Entonces Pedro quiere probar su valentía, tú y yo en nuestra paternidad queremos probar, pero yo soy papá. Y aquí se hace lo que yo digo. Nadie lo hemos hecho, nunca. Creo que todos queremos usar la espada. Todos queremos hacernos valer. Todos queremos que nos respeten. Porque ya se nos olvidó todo lo que nos dijeron los hermanos antes. Que tenemos un papá, que tenemos identidad, que tenemos propósito, que tenemos bendición espiritual. No, ahorita yo quiero probar. Y saca una espadita pequeña, comienza a pelear. Y Jesús ya les había dicho que no somos del mundo, que seríamos aborrecidos por el mundo. Que odian a Jesús porque les ha señalado el pecado de la gente y vienen a crucificarlo. Pero ¿qué tiene que ver con esto, con la paternidad? Muchísimo, porque muchas veces tú y yo entendemos mal la paternidad. Pensamos que es traer dinero a casa, traer pañales, traer universidades, traer el carro, y se nos olvida todo lo que verdaderamente la batalla espiritual requiere. Y pasamos años y has hablado con tu hijo, no, ya ni me habla, ni me busca, ¿no? Se perdió la comunicación. Hay una gráfica bien interesante donde está la autoridad, está el tiempo, la edad de nuestros hijos. Y se supone que mientras nuestros hijos van siendo más grandes, perdemos autoridad sobre ellos, evidente, pero debería de haber una línea que crece y es la influencia que tú tienes con ellos. Y hay veces que como no hemos ejercido la autoridad correcta, ¿a dónde crees que va la línea de la influencia? Al piso. Ya no hay más. No pudimos imprimir en ellos nada porque olvidamos y sacamos espadas. Y Pedro lo entendió mal, quiso pelear una batalla espiritual con armas físicas. Y eso es lo que tú y yo todo el tiempo fallamos miserablemente. Se nos olvida que antes de ser proveedores de la papa, somos proveedores de la palabra. Somos pastores. Y pensamos que el pastor es el de la iglesia y que es su responsabilidad enseñar. Cuando se nos olvidó completamente que es nuestra responsabilidad porque es nuestra familia, son nuestros hijos. Y entonces Pedro se le olvida que las batallas espirituales se pelean con armas espirituales. Las batallas físicas, y lo dijeron muy bien, necesitamos enseñarles a trabajar. Hoy en día, ¿cuántas familias ya no se trabaja como antes? Ya no se enseña a trabajar, ya no se enseña a ir por la papa, ya no se enseña a sacar una carrera o un oficio. Y yo pienso que es muy importante hacer esto, pero eso se puede ver en nuestra vida diaria. Queremos cambiar a nuestros hijos, queremos cambiar a nuestras hijas, a nuestras esposas, con amenazas, con golpes, con gritos, a nuestros hijos con castigos y palabrotas, así como Pedro. ¿Quién sabe cuántos hombres habían? Probablemente era una compañía de soldados
romanos. ¿Has visto esas escenas de soldados romanos? Son temibles. ¿Y qué sacó Pedro? Hasta ridículos nos vemos. Y es que el asunto es que no nos enfocamos en la obra de Dios, por eso requiere humildad y sumisión. ¿Por qué Pedro falló miserablemente al sacar su espada? ¿Muestra su rebelión contra Dios? No vio a Jesús. Y ese es el problema que nosotros tenemos, todos, me incluyo, yo en primer lugar. Vemos el problema. ¿A quién estaban arrestando? Entonces, ¿quién estaba ahí? ¿A quién debió haber visto Pedro? A Jesús. O sea, llega toda esta turba, Judas se atreve a dar el beso de la traición y Pedro debió de haber volteado a Jesús. ¿Qué hace mi maestro? Y eso es lo que tú y yo no hacemos. No volteamos a Jesús. Ya llegó nuestro hijo así, asado, ya dijo esto, ya vino este proceso de paternidad y sacamos la espada. Nos falta sabiduría y ¿qué? E inteligencia. No sobreabundan porque estamos en la carne. No vemos a Jesús. Entonces, si te puedo terminar 3 puntos, cómo Pedro falla miserablemente y cómo tú y yo fallamos miserablemente muchas veces en nuestra paternidad. Bueno, número 1, porque confiamos mucho en nosotros mismos, en nuestra espadita, en nuestra voz fuerte, en nuestra posición ahí, y yo te invito a que dejes de confiar en ti y confíes en Dios. Pedro confió en su capacidad. Nunca te dejaré, aunque me cueste la vida, y a la siguiente ya estaba negándolo. ¿Cuántas veces? 3 veces. Número 2, te voy a dar 3 puntos y oramos. Confió en su capacidad, no confíes en tu capacidad. Número 2, se quedó dormido cuando debía haber estado orando. ¿Te acuerdas horas antes que le estaba diciendo a Jesús? Orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Y qué pasó cuando regresaba Jesús? Estábamos, pero en el tercer son. Ora. Benji, ¿en serio? Ora. Ora por tu esposa, ora por tus hijos. Ten un cuadernito y pon las necesidades, escríbelas. No seamos perezosos para eso. Tu oración, la oración del justo puede mucho. Y es que te preferimos sacar espadita. ¿Saben qué pasa cuando sacamos espadita? ¿Cortamos qué? Orejas. Por eso tus hijos ya no te oyen. Les cortaste sus orejas, bro. Les cortamos sus orejas. Ya no tiene impacto nuestra voz, nuestros gritos, porque les cortamos sus orejas. Nos podemos aventar a llorar, pero ¿qué hizo Jesús? Dice que le tocó, ¿y qué hizo? Le sanó. Tú necesitas orar que Dios sane los oídos de nuestros hijos. Necesitamos pedir al Señor que sane nuestros oídos. Y número 3, y termino. Pedro falló miserablemente porque actuó cuando debió de haber estado escuchando y observando al maestro. No reacciones, responde. Son 2 cosas muy diferentes. Reaccionar es, ¿me empujas? Te empujo, eso es reaccionar. Responder es un microsegundo, me empujas y Señor, espérame, algo está pasando aquí. Creo que Efesios nos está mostrando que tenemos un papá y por ende tenemos identidad y por ende tenemos propósito. Y cuando fallamos, porque vamos a seguir fallando, hermanos, hay redención. Pero que a partir de ahora, con este ejemplo de Pedro, podemos tener y sobreabundar en 2 cosas, en sabiduría y ¿qué más? Inteligencia. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor. Agradecidos por tu palabra, agradecidos porque nos has dado, Señor, nos has dado de tu espíritu, Señor, y más que una llamada de atención, queremos un abrazo de papá, porque en el abrazo de papá podremos nosotros responder, Señor, responder.
Te ruego, Señor, que en este Día del Padre, en esta fin de semana donde pues, se acercan los hijos, los nietos, hay reuniones familiares, puedan ver un destello de gracia en mis hermanos. Y aquellos que están caídos, tirados, desanimados, levántalos, Señor. Levántalos, Señor. Levántalos, Señor. Sánalos. Así como oraste por este Malco y su oreja nuevamente fue restaurada, oramos por los oídos de nuestros hijos en todo lo que les hemos lastimado, Señor, en toda esa autoridad que hemos perdido, Señor. Padre, te ruego que sanes los corazones de estos padres, Señor, y los regreses a ti, Señor. Que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a pedir perdón, Señor. Eso que nos cuesta tanto, reconocer con nuestros hijos y nuestras hijas: perdóname, hijo, te ofendí, te fallé. Señor, que esas palabras puedan salir de nuestra boca hoy en la noche, mañana, pasado, pero pronto. Y levantes esta generación de papás. Son hijos pequeñitos, vimos que hay bebés aquí y adultos ya, hasta con hijos. Pero no te equivocaste. Nos diste los hijos que necesitabas darnos. Y le diste a nuestros hijos los padres que somos. No hay equivocación. Hay eternidad. Por eso en eso venimos a esta gracia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogiste antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, en amor. Nos predestinaste para ser adoptados hijos tuyos, para alabanza de la gloria de tu gracia. Nos hiciste aceptos. En ti tenemos redención por tu sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de tu gracia, y nos haces abundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Te adoramos, te bendecimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén.